Muy bien, hermanos. Vamos a estar viendo ahí en Marcos capítulo 14, del 53 en adelante. Marcos 14, del 53 en adelante. Hoy vamos a ver la sentencia religiosa de Jesús cuando Él estuvo ante los principales sacerdotes y todos los religiosos ahí en ese lugar. Entonces vamos a estar viendo eso el día de hoy en Marcos 14, 53 en adelante. Pero antes de esto vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en esto. Padre, te damos gracias por este momento, por todas las bendiciones que nos estás dando a cada instante, Señor. Estamos agradecidos por poder abrir tu palabra una vez más y pedimos que tú bendigas, Señor, este pasaje, Señor, mientras lo escuchamos, que tú obres, Señor, tu Espíritu nos abre más nuestro entendimiento y nuestros ojos y podamos contemplar con ojos que puedan ver, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, ojos que puedan, como dijo Axel, sentir, escuchar, Señor, todo lo que tú pasaste ahí en la cruz, que podamos, Señor, experimentar, Señor, hasta cierto punto, lo que ellos experimentaron ahí, Señor, para entender lo que tú has hecho por nosotros, para venir a salvarnos, venir a darnos vida. Ayúdanos, Señor, en este momento, bendiga este pasaje, que podamos ver también la gran injusticia, Señor, de cómo trataron a tu Hijo Jesucristo, que podamos ver cómo lo trataron como malhechor, Señor, porque Él fue contado como malhechor, para que nosotros fuésemos contados como justicia de Dios en Él. Señor, gracias por esto y pedimos por esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, es importante entender la cruz de Cristo. Estamos acercándonos más y más a la cruz. Estamos viendo partes importantes de la palabra porque esta es la parte que es el camino que nos lleva a la cruz de Cristo. Y hoy en día hay una preocupación grande por la gente porque no conocen realmente lo que significa la cruz de Cristo. No conocen. Un pastor, Jeffrey Thomas, recibió una carta de un hermano que estaba preocupada por su madre. Dice que mi madre vivía ya 90 años en la misma casa que ocupó por años y era una hija de los misioneros que fueron a India y su abuelito de ella y su papá era un pastor y ella era una maestra en una educación cristiana, aunque enseñaba ahí matemáticas, pero hace como 5 años empezó a deteriorarse su vista de esta mujer y le pidió a su hijo que le facilitara una forma de leer la Biblia y le compró un Kindle, como un tablet que tiene las letras gigantescas y las pudo leer otra vez. Pero ahí dice que platicó con su mamá de esto, estaban platicando de la Biblia, aunque él más escuchaba y ella platicaba, y dijo finalmente ella, de veras no entiendo por qué Dios permitió que su hijo fuera por tanto y le permitió morir. Entonces ella como que no entendía por qué Dios lo permitió sufrir tanto. No entendía la cruz. Ella no entendía por qué Cristo había ido a la cruz y en la verdad hay mucha gente que tiene un concepto diferente o no entienden realmente lo que pasó en la cruz. Por eso es importante ir a estos pasajes y entender lo que Cristo está logrando, lo que significa esto para nosotros. Es muy importante. Hoy en día los modernos y esas personas, muchos piensan que la cruz es una tragedia. Ay, Cristo era un buen hombre tan bueno y el mundo es tan malo que lo mató. Algunos piensan que Cristo era un pacifista. Él no respondió con golpes. Él se dejó llevar y lo ven así nada más. Otros piensan que Cristo fue un profeta muy valiente o fue un mártir. O Cristo fue algo así como un concepto que no está aquí en la palabra. Pero aquí sabemos que Cristo fue el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra, se encarnó en la Virgen María, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, la muerte que tú y yo merecíamos morir, y murió la muerte que merecíamos morir tú y yo, y vivió y cumplió la vida que también nosotros teníamos que haber cumplido, que no pudimos cumplir. Y en eso, Él en la cruz, es donde tú y yo podemos ser salvados suficientemente y completamente, hermanos. La cruz no es una parte de lo que predicamos. La cruz no es una ayuda para ti. La cruz es todo para ti.
La cruz es todo lo que predicamos. La cruz es lo que cambia todo, es lo que hace toda la diferencia. La cruz es donde yo me pude lavar del pecado. La cruz es donde tú puedes ser reconciliado con Dios. La cruz es donde yo puedo ser unido en Cristo Jesús. Mira, lo más importante en esta vida es esto: que Dios esté contigo y que tú estés con Dios. Dios es el Dios soberano que controla todas las cosas. Dios es el bueno. Si Dios no está contigo, nada vas a poder hacer. ¿Cómo puedo saber que Dios está conmigo? Porque fui unido en Cristo Jesús. Estoy en Jesucristo porque fui reconciliados por medio de Él en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es porque la única manera que tú vas a vencer el pecado. La cruz del Calvario es la única manera que tú vas a estar bien con Dios. Y allí es donde nosotros estamos viendo Cristo lograr esta gran obra de la cruz en estos pasajes mientras se acerca. Entonces vamos a ver aquí más que nada la sentencia de Jesús, y vamos a ver 4 etapas de la sentencia de Jesús que nos demuestran cómo Él fue contado como malhechor, siendo que Él era inocente, porque Él venía a morir en nuestro lugar. Y vamos a ver eso. Vamos a ver el primer punto, que la inculpación falsa de Jesucristo. Vamos a ver ahí el versículo 53, la inculpación falsa de Jesucristo. Dice que le trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Entonces aquí ya llevan a Jesucristo. Sabemos que dice que lo apresaron en el versículo anterior, lo llevaban, según en Juan dice que lo llevaban atado a donde ellos querían, lo trajeron, dice aquí, al sumo sacerdote. Entonces nos dicen los otros evangelios que era Anás, ahí lo traen contra esta persona, lo traen allí. Y después dice en el versículo 54, mira qué pasa. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces ahí es un detallito que nos prepara para el pasaje ya en el 66, donde vamos a ver que Pedro está allí y que Pedro niega a Jesucristo, ahí en presencia de Jesucristo, porque está ahí cerca, a vista, y vamos a ver eso en continuación. Pero aquí incluye el hecho de que Pedro estaba ahí, estaba lejos. Y es para el crédito de Pedro. Él dijo que yo voy a dar mi vida por ti, Cristo, no te voy a abandonar. Y aquí, aunque anda medio ahí lejecitos, ahí, anda todavía ahí. De hecho, el otro evangelio en Juan nos dice que había otro discípulo que también estaba con él y que posiblemente tenía alguna relación con el sumo sacerdote o con alguien, porque le ayuda a pasar ahí adentro de ahí. Y estaba ahí Pedro mirando todo lo que está pasando con Jesucristo aquí. Podemos ver la escena abrirse ahorita. Pedro está aquí, otro discípulo, y Jesucristo está ahí centrado con todos los que están ahí presentes. Y mira lo que dice el 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no la hallaban. Entonces aquí viene un problema grande. Usted conoce un poquito de la ley, sabe que la sentencia es la última parte de lo que pasa cuando una persona pasa por el proceso legal. Pero Cristo dice que ya habían decidido. Mira cómo dice el versículo ahí. Dice, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Ya estaban, queremos entregarlo a muerte, ahora hay que encontrar evidencias. Ya lo sentenciaron, ya lo criminaron y solamente hay que encontrar evidencias. O sea, ¿sí ven cómo está al revés la cosa? No tienen por qué matarlo, no tienen evidencias para matarlo, quieren matarlo y están buscando cómo. Es completamente diferente a lo que debe de ser todo. Es una falsa inculpación, es una evidencia que no hay evidencia para lo que están haciendo. Quieren entregarle a muerte aquí. No es lo correcto. Ahí dice que están todos ahí juntos para tomarle. Dice todo el concilio. Ese concilio es la palabra griega Sanedrín y tenía que ver con los principales que gobernaban la religión judía. Eran un grupo que eran los más importantes de la religión. Y aquí están haciendo este tipo de falso juicio, inculpación falsa contra Jesucristo. Están ahí acusándole, dándole esa sentencia de muerte. Pero dice ahí el último parte del versículo, pero no lo hallaban. Mira, no pueden hallar realmente nada contra de Jesucristo porque Él era inocente. Él no tenía nada, no había hecho nada que lo pudiera incriminar.
Él no había hecho ningún mal, no había nada que decir en contra de él. Pero vamos a ver lo que pasa. ¿Qué pasa? Primero la falsa sentencia. Ya lo sentenciaron para matarle. No tienen ninguna evidencia. Entonces, ¿qué hacen? Tienen evidencia mentirosa. Una evidencia mentirosa que presentan aquí en los siguientes versículos. Vamos a ver el 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Aquí está lo que están presentando, un falso testimonio contra él. Entonces están tratando de fabricar, están tratando de mentir, están tratando de hacer una acusación contra él que no es cierto. Imagínense, hoy en día se ha escuchado que en Puente Grande hay mucha gente que los inculpan falsamente, los meten ahí. Y los dice, ya que los llaman culpables, ya tienen que comprobar que son inocentes y a veces no se puede fácilmente eso. Y se ha comprobado que hay mucha gente ahí que a lo mejor no está realmente ahí porque un crimen, simplemente los usaron de chivo expiatorio. Entonces aquí con Jesucristo está pasando algo similar. Lo están acusando con falsas acusaciones, mentiras, están fabricando evidencias contra él. Dice, mas sus testimonios no concordaban. Ahí está, indicación clara de que es mentira, porque nada concuerda. Todo lo que estaban diciendo, ninguno de ellos concordaba el uno con el otro. Era claro que no era verdad, por eso no podían dar algo concreto contra Jesús. Y de hecho la palabra de Dios en la ley del Antiguo Testamento marcaba que tenía que haber 2 testigos para dar a muerte a una persona. Tenía que haber 2 testigos que dijeran lo mismo para que pudieran dar a una persona a muerte. Y aquí están tratando de tener testigos contra él, pero no pueden. Y de hecho era algo que ellos, si había una pequeña inconsistencia entre los 2 testigos, no podían usarlos porque quedaban desacreditados. Y eso es lo que está pasando aquí. No pueden encontrar evidencia contra Jesús porque se están contradiciendo. ¿Y qué dice el versículo 59? Entonces dice, entonces levantándose unos, y además de uno, dieron falso testimonio contra él diciendo. Quiero notar nada más que dice unos, que eran, ahora sí hubo al final, nos dicen los otros evangelios que se levantaron 2. Que 2 se levantaron con la misma historia y la misma acusación en contra de Jesús, diciendo esto. Mira lo que dice en el versículo 58. Nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Entonces mira qué triste, encontraron algo que Cristo había dicho y qué bonito que es algo que, Él lo dijo. Y es algo que estaban usando para incriminar a Jesucristo. Y si notan, habla del templo. Entonces ellos estaban tratando de incriminarlo por ese lado. ¿Recuerdan cuando Pablo entró al templo y ellos pensaban que está en Hechos 21? Dice que él metió, según ellos, un gentil al templo. Pensaban que llevaba Lucas con él o otro gentil y que lo había metido a profanar el templo. ¿Recuerdan cómo se fueron contra de Pablo? En esos tiempos los judíos eran muy celosos del templo y no querían que el templo se profanara, que el templo... Entonces, cuando Cristo habló en contra del templo, era una gran ofensa. Y por eso ellos están usando esta evidencia, porque están diciendo, esto va a incriminar a Jesucristo. Él le habló en contra del templo de Jehová. Él habló en contra del templo y lo vamos a incriminar por causa de eso. Pero era una falsa acusación. Entonces aquí lo dice la palabra de Dios, que estos hombres se levantaron, dijeron falso testimonio contra él diciendo, en el versículo 57. Es decir, que aún que fue algo que Cristo dijo, pero era falso también. ¿Por qué? Porque Cristo ni siquiera hablaba del templo ahí. Cuando Cristo dijo eso, estaba hablando de su cuerpo. Veamos, vayan a Juan 2. Lo están incriminando falsamente por torcer lo que él estaba diciendo. Lo que Jesucristo dijo, ahí está en Juan 2, 19 al 21. Torcieron lo que Cristo había dicho. Juan 2, 19 al 21, mira lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás.
Más, dice el 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Está muy claro ahí. Entonces ellos estaban dando otro significado que no era la que Jesucristo había realmente hablado. Ellos estaban tratando de acusarle falsamente, porque él estaba hablando del templo de su cuerpo, pero ellos falsamente lo están acusando de destruir el templo magnífico que en 62 años, ¿cuánto dice ahí? 6, perdón. 46 años fue construido. Entonces ellos están diciendo, no, esto que tanto nos esforzamos, que tanto se dedicó, como que lo está hablando que lo quiere destruir. Pero no era cierto, porque Cristo estaba hablando de su cuerpo. Entonces, otro ejemplo donde ellos hacen una falsa inculpación de Jesucristo, una falsa evidencia contra de Él. Y de hecho esa falsa incriminación de Jesucristo continuó. Aun cuando está Él, Jesucristo, adelante lo vamos a ver en Marcos 15, 29, cuando Él está en la cruz, lo van a otra vez decir, injuriando, le van a decir, tú que destruyes el templo en 3 días y lo levantas, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Van a seguir con esa misma idea de ellos que se les metió a la cabeza, era falsa, era mentira, no tenía nada que ver con lo que Cristo había enseñado, pero ellos van a seguir con ese tipo de falsa acusación, falsa porque nunca escucharon a Cristo, nunca realmente vieron lo que Cristo habló y dijo. Y entonces ellos mintieron en contra de él de esta forma. Ahora regresamos a Marcos capítulo 14. Marcos 14. Mira qué triste es eso, cómo están acusando tan falsamente a Cristo. Y mira lo que dice de este testimonio. 59. Marcos 14, 59 dice la palabra de Dios. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hasta no sé exactamente en qué no concordaban, pero sí podemos decir que era una falsa interpretación, era una falsa acusación. También no concordaba bien eso tampoco con la realidad, no concordaba, porque Cristo nunca había hecho, sí, en el capítulo 13 vimos que Él profetizó que iba a ser destruido el templo, pero no era igual, no concordaba con lo que ellos estaban diciendo. Lo que ellos estaban diciendo era algo distinto, era una falsa acusación contra de Jesucristo. Ahora sí vamos a ver la confesión no oída, pero la confesión que Jesucristo da, pero que ellos no quieren escuchar. Entonces vamos a ver, estamos viendo la sentencia de Cristo. Aquí vamos a regresar ahí al 60, Marcos 14, 60 dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Entonces Él empieza a hablarles, ¿no respondes nada? Mira qué paciencia de Jesucristo, qué templanza de Jesús. Es fácil cuando alguien dice algo, a lo mejor te dice algo que tú hiciste o algo, pero ya cuando empiezan a tirarle así cerca a la verdad y están tratando de torcer todo y mentir contra ti, que es muy difícil no abrir la boca. Pero Jesucristo aquí no abrió la boca, no respondió nada contra de ellos. Mira qué testimonio, mira lo que dice 1 de Pedro 2, 23 de Cristo. El Hijo de Dios tuvo un autocontrol, un poderío sobre esta situación, un entendimiento que aún en contra de esta injusticia, Él pudo encomendarse a Dios. ¿Qué testimonio nos da Jesucristo de esto? Vayan a Pedro, Primera de Pedro, y vamos a ir al capítulo 2 y el versículo 23. Primera de Pedro 2, 23. Dice la palabra de Dios, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, mira qué pasaje. Nos recuerda que Jesucristo es un ejemplo para nosotros, que así como Él padeció, así como Él se dio a sí mismo, dio todo lo que Él era para Dios y para nosotros, Él nos dejó un ejemplo ahí, un ejemplo cómo podemos vivir nosotros también. Un ejemplo que no tenemos que siempre responderle a la gente cuando nos maldiga, que nos diga, podemos encomendarnos a Dios. Este es el Cordero de Dios que tan perfectamente camina como una oveja que va al matadero pero sin abrir su boca. Vayan a Isaías 53,
y el versículo 7, ahí también es un cumplimiento de esta profecía. Y esto nos recuerda que este pasaje de Isaías le llaman el quinto evangelio. Es el evangelio exactamente como vemos en los evangelios, pero cientos de años antes, escrito por el profeta Isaías, aquí en el 53, de Isaías, y el versículo 6. Bueno, 7, vamos a leer 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mira, ese se está cumpliendo exactamente como se dijo de Cristo. Ahora lo estamos viendo cumplido en el Señor Jesucristo aquí. Y eso es un ejemplo para nosotros en que, aunque debemos ser personas que declaran y hablan la verdad, debemos ser personas así, no tenemos que siempre responder una respuesta a la gente que nos acusa. A veces es bueno encomendar la causa a Dios y no abrir la boca. Entonces es bueno aprender de Jesucristo en esto también, pero vemos la perfección de Cristo aquí. Lo que tú y yo nunca pudiéramos haber hecho, lo que tú nunca podemos hacer en nuestra vida es nunca pecar, como Jesucristo lo hizo aquí. Nunca hizo algo indebido, siempre habló solamente lo necesario. Y ahora vamos a regresar ahí al 61. Marcos 14, 61 dice, mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces aquí dice que él callaba todavía y no respondía. Recuerda que ellos están tratando de sacarle una respuesta a Jesús para condenarlo. Ellos quieren que Jesucristo responda, quieren provocarlo para que diga algo para inculparle allí. Y como no dice nada, Jesucristo simplemente se calla, no responde nada. Entonces el sumo sacerdote dice, y le dice el sumo sacerdote, aquí él le pregunta esto ya al final, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mira qué demuestra esto. Ellos sabían que Jesús se consideraba el Mesías. Ellos lo sabían, pero en lugar de entender ese conocimiento, lo están tratando de usar para incriminarlo. Están diciendo, sabemos que él se considera el Mesías, entonces vamos a incriminarlo claramente ahora sí. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahora, no era necesariamente un pecado llamarse el Cristo. De hecho, los judíos esperaban que viniera un Cristo, un Mesías. Ellos estaban esperando un Cristo, pero ellos no esperaban un Cristo divino. Ellos esperaban un Cristo humano que viniera y los libertara de Roma. Pero Jesús venía sin ejército humano para ayudarles y además de eso se llamaba a sí mismo divino. El Hijo del bendito, dice aquí, añade el sumo sacerdote. Ese es un título reverencial que a veces los judíos usaban para sustituir el nombre de Yahvé. Entonces ellos sustituían ese nombre con el bendito o algo así, el Hijo del bendito. Y aunque podía referirse así al Mesías también, ellos sabían que Jesucristo se consideraba Hijo de Dios en una manera que Él se consideraba igual a Dios. Ellos sabían eso. Entonces ellos están tratando de inculpar aquí a Jesucristo. De hecho, Lucas nos dice abiertamente que ellos le preguntaron si era el Hijo del Dios. Y Él les respondió diciendo, vosotros decís que lo soy. Entonces Él está afirmando en todo esto. Jesucristo sí afirma claramente, sí, yo lo soy. Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo del bendito. Está afirmando aquí Jesucristo. Él no tiene miedo de decir la verdad. Mira lo que dice el versículo 62. Y Jesús le dijo, esto es lo único que habla Jesús en toda la cena, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces Jesucristo respondió, Jesucristo dijo, yo soy. Aquí estamos viendo que Jesucristo habla claramente. Hasta este punto Jesús ha tratado de tal vez como que ocultar su identidad. Les decía, no le cuentas a nadie, no le digas a nadie lo que escuchaste, lo que oíste. Cuando Pedro lo confesó, dice, no le digan a nadie. Hasta este punto Jesucristo ha mantenido tal vez oculto su identidad hasta cierto punto.
y tal vez para que no se hiciera un crisis o se hiciera algo. Pero ahora que ha llegado su hora, ahora Él no tiene miedo de decirlo y dice, yo soy. Y de esa forma es la misma palabra que Cristo sigue diciéndoles una vez y tras otra vez, yo soy. Yo soy indica todavía el sonido de allá de Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Cristo está diciendo que Él es el bendito. Él es el Dios encarnado que vino para salvarnos. Él está diciéndoles la verdad. Y por eso no podemos decir que Jesucristo era un hombre normal. O era un hombre normal, entonces tuviera que ser un hombre normal y blasfemo, porque Él se decía Dios. O era realmente lo que Él decía ser, Dios encarnado. Y por eso ellos se enojaron contra Él. Por eso ellos no, vamos a ver lo que dice a continuación de esto. Pero mira además de que Él dice que Él es, dice aquí, empieza a citar el Antiguo Testamento. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces primero Él cita el Salmo 110, donde dice que Jesucristo se sentó a su diestra. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Yo soy corregente con Dios. Yo estoy reinando con Jesucristo en un trono al lado de Él. Él está diciendo que Él reina con Dios, Dios el Padre. Que Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Que Él es la mano derecha de Dios para ejecutar sus juicios y su poder. Y luego Él cita en la siguiente parte, y viniendo en las nubes del cielo. Está citando Daniel 7:13. ¿Qué es Daniel 7:13? Que Dios iba a venir en juicio, que iba a venir de las nubes en el cielo, que iba a volver otra vez Dios, iba a venir en las nubes para venir a tomar la tierra por el mano de hierro, por el poder de Dios, que iba a venir en juicio. Y Jesucristo está diciendo, yo soy ese también, que va a venir para ejecutar el juicio de Dios sobre el mundo. Y él dijo, ellos querían que simplemente dijera yo soy, y Cristo les añadió más. Cristo les dio más de lo que necesitaban para culparlo. Él dijo, yo soy el que está reinando con Dios, el que va a venir exaltado para tomar juicio de este mundo. Entonces, ¿cómo responden ellos? Y eso lo vamos a ver, que es la sentencia inmerecida. Entonces, vamos a ver aquí en el versículo 63, dice la palabra de Dios: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Entonces aquí el sumo sacerdote dice rascando sus vestidos. Ese acto de rascar los vestidos se usaba era como una alarma, como que un sentimiento de tristeza o dolor que estaban pasando en ese momento. Y el sumo sacerdote está rompiendo su ropa para demostrar su indignación en contra de Jesucristo y lo que acaba de decir Jesús. Recuerdan que los apóstoles, cuando estuvo Pablo y Bernabé en Listra y entraron y no pudieron hablar el mismo idioma y de repente empezaron a alabar como si fueran dioses porque curaron a un hombre. ¿Y qué dice que hicieron? También rompieron sus ropas, porque era una alarma, esto no lo creemos, sentían dolor por lo que estaba pasando y rompieron sus vestidos. Así estaba pasando en este momento, pero el sumo sacerdote, por lo que Cristo acaba de decir, y él dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Es decir, que ellos sentían que era suficiente. Con eso que Cristo dijo, eso era suficiente para condenarlo a muerte. Era una blasfemia terrible que Jesucristo había dicho, porque se había elevado a ser el Hijo del bendito, a que Él estaba a la derecha de Dios, que Él venía a juzgar la tierra y por tanto era un blasfemo. Dice el versículo 64, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces, aquí dice que era una blasfemia. Una blasfemia en el Antiguo Testamento era digno de muerte. Era digno de muerte, dice en Levítico 24, 14 al 16, que era digno de muerte, que lo tenían que apedrear ahí mismo, esa persona que blasfemaban el nombre de Dios. Y todos los que estaban aquí están concordando, diciéndole que era digno de muerte. Pero aquí lo único que pueden hacer ellos es lo que está diciendo aquí, condenándole, porque no podían realmente hacer el juicio allí. Ellos no podían matarlo. Recuerda que le dijeron a Pilato que a nosotros no nos está permitido dar
muerte a nadie. En Juan 18:31 dice eso. Ellos en ese tiempo los romanos habían tomado control de todo el pueblo Israel, y los israelitas, los judíos, aunque tenían todavía sus concilios y su gente gobernante, los romanos tenían el poder supremo y los judíos no podían dar muerte. Ya les quitaron ese derecho y por eso tuvieron que llevar a Jesucristo ante Pilato. Entonces, por eso Jesucristo no murió siendo apedreado, porque ellos tal vez lo hubieran apedreado si tuvieran la autoridad, pero ellos tuvieron que ir con los romanos para entregarlo a él, para que lo crucificaran, porque ellos no podían dar muerte. Pero todo esto aconteció para que se cumpliese exactamente lo que Jesucristo había dicho. ¿Qué había dicho Jesucristo? Jesucristo lo había dicho, si ustedes abren ahí a Marcos desde 10:33, ahí atrás en 10:33, desde allá atrás Jesucristo había dicho exactamente esto. Dice ahí la palabra de Dios: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Exactamente lo que pasó. Y luego dice el último: y le entregarán a los gentiles, la parte que tenían que hacer ellos porque no podían darle muerte. Entonces, ahí se está cumpliendo exactamente las palabras de Jesucristo, palabra por palabra, para que se cumpliese lo que Él iba a venir a hacer para morir en la cruz del Calvario. Ahora leemos el versículo 65. Y algunas comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y a los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces ahora sí dice que empezaron a escupirle. Mira qué deshonra, qué desgracia es eso. Y eso es la maldad del hombre desenfrenándose aquí en contra de Jesucristo. En realidad el hombre es malo, hermanos. El hombre está mal. No se crean de que el mundo es bueno, básicamente bueno, y que todos estamos, a lo mejor es por la sociedad y la falta de crianza, y el mundo es malo, está bajo el maligno. La palabra de Dios nos dice que el hombre es pecador. Aquí está exponiendo la verdad del corazón del hombre, que si Jesucristo viniera otra vez en este momento, como vino la primera vez, como un bebé y como un hombre normal, la gente le haría lo mismo a Jesucristo, porque el hombre es malo, el hombre no recibe lo de Dios, el hombre necesita ser regenerado, el hombre necesita ser salvado de su pecado por el Señor Jesucristo. Y estamos viendo la maldad del hombre, que le empezaron a escupir a Jesucristo, un hombre inocente, un hombre que les hizo bienes, un hombre que los curó, y le empezaron a cubrir el rostro. Dicen en los otros evangelios que le vendaron los ojos con una venda, y luego empezaron a darle de puñetazos. Esa palabra implica golpes en la cara que le estaban dando, y luego le decían, burlándose de él: profetiza. Y dicen los otros evangelios: ¿quién es el que te golpeó? Estaban tratando de burlarse de él, que tú eres profeta, que puedes profetizar. A ver, profetízanos, te vamos a... Y le golpeaban. ¿Quién fue el que te golpeó? Se estaban mofando de Jesucristo, se estaban burlando de él, el santo de Dios, el que no abrió su boca, el inocente ahí, Jesucristo. Ellos están haciendo esto en contra de él. Pero aun cuando vemos todo esto, hermanos, no debemos de sentir lástima por Jesús. No es el punto de la cruz, no es que sentamos lástima por Jesús. No, Jesús le dijo a las hijas de Jerusalén, y vamos a ir ahí a Lucas 23:28, les dijo que no llorasen por Él, que no llorasen por Él. El punto de la cruz no es solamente que yo vea la pasión de Cristo y que sufrió tanto, y que sienta lástima solamente por Jesús. Sí sufrió tanto, pero yo tengo que ver en la cruz la gloria de Dios. Yo tengo que ver amor, el amor de Cristo, que Él se dio a sí mismo por amor a mí, que Él se dio. Yo debo de sentir gratitud y gozo. Cuando yo miro la cruz, yo veo algo glorioso. Veo salvación, veo un amor inquebrantable de Dios, quien se sometió voluntariamente a esto. No fue que lo tenía ni atrapado, que pobrecito no podía hacer otra cosa. Él pudiera haber mandado 12 legiones de ángeles, pero Él no dice esto. Mira lo que dice en Lucas 23, vamos a leer del 27 al 28. Vayan ahí para que vean, no debemos de sentir lástima por Jesús. Cuando vemos esto, debemos entender que esto es el amor de Dios, es el sufrimiento que Él sufrió por ti y por mí. Sí veo el sufrimiento, entiendo esto, pero lo entiendo porque es el amor de Dios para conmigo. Dice ahí en Lucas desde 23 y el versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios:
Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hermanos, ellos venía el juicio de Dios para con ellos. No debían de llorar por Cristo. Jesucristo estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Jesucristo estaba haciendo esto por amor a nosotros. Lo que necesitamos que llorasen era por ellas mismas en el peligro que venía el juicio de Dios. Y es lo mismo con nosotros. Los tristes son las personas que no reciben a Cristo. Los tristes son las personas que no reciben este mensaje tan grande de salvación, porque Cristo está ofreciéndolo libremente, y si ellos no reciben el amor de Dios, van a perecer. Entonces no debemos de entristecernos tanto por Jesús como por los que no están creyendo el mensaje de Dios. Y regresen ahí al pasaje en Marcos, y vemos que ahí dice lo último, que dice: los alguacíes le daban de abofetadas, y daba a entender el trato que iba a continuar con Jesucristo en todo esto que vamos a seguir viendo, cómo lo trataron a Jesús, cómo sufrió todo esto por amor a ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira venidera. Hermanos, cuando vemos estas cosas, este pasaje no es una tragedia. No es una tragedia. Es un amor sacrificial de Dios, que Él está entregándose para sufrir por nosotros. Él está dando su vida por nosotros. No es un abuso divino. Es la ira de Dios que yo merecía. Es la culpa que yo tenía. Es lo que yo tenía que padecer, pero satisfecho en el Hijo de Jesucristo. Es el castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53:5, que fue contado como pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es el rescate del tormento del infierno, para que yo pudiera gozar por toda la eternidad en el cielo. Ahora nosotros podemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Como decía ese pasaje en 1 de Pedro 1:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dios me salva en la cruz del Calvario. No es algo más, no es otra cosa, es todo, es nada, hermanos. La cruz es todo, no es algo, o algo menor. La cruz es el motivo que nosotros somos diferentes. ¿Por qué yo soy diferente en ser cristiano? Porque Cristo me salvó, porque yo soy perdonado, porque yo tengo la sangre de Cristo que me limpia de todos mis pecados. Yo soy hecho justicia, yo no tengo una justicia propia. Yo no tengo nada que decir de lo bueno que yo soy, ni de mi justicia, ni puedo acumular más de eso. Yo abandoné esa justicia propia y ahora me sujeto a la justicia de Dios. La justicia que Dios demostró en la cruz, que ese hombre justo, ese hombre perfecto, dio su vida en el lugar mío, en el lugar tuyo, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Es Jesucristo quien hizo una obra en la cruz que nos salva. Eso es lo que la Biblia me habla, de un Dios que hizo algo por un pecador y gente perdida como yo. Miserables, viles pecadores, que nosotros que no pudimos salvarnos, no teníamos la habilidad de rescatarnos ni salir de esta situación, Cristo vino y hizo en la cruz algo que puede lavarme de mis pecados, algo que puede tener, es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, algo que tiene la habilidad de unirme en su Hijo, el cual es el que puede ser una persona diferente, y yo en su Hijo puedo hacer mucho, pero separado de Él nada puedo hacer. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Te damos gracias porque vemos cada vez más que se acerca esta parte donde tú diste tu vida, Señor, por nosotros. Gracias, Señor. Gracias que podamos ver esta maravilla. Nosotros somos creyentes de la cruz. Lo cantamos hoy, Señor. Te glorificamos porque sabemos que es tú. Cantamos también, yo sé a quién he creído. Nosotros no sabemos muchas cosas, Señor. Nosotros no sabemos. Hay mucha gente piadosa que va a ir al infierno, porque no recibieron la justicia que venía de Dios y trataron de poner su propia justicia, Señor. Pero nosotros confiamos en la justicia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nosotros sabemos que tu Hijo era justo,
que aquí lo contaron como pecador, pero fue contado con los malhechores para que nosotros pudiéramos ser hechos justos, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos hoy que pueden ir a sus casas confiando en ti, que nunca pongan un poquito de confianza en la carne, sino siempre en tu Hijo Jesucristo. Bendiga a los hermanos, ayúdalos, hágalos descansar en tu Hijo, Señor. Hágalos ver, Señor, hacia la cruz de Cristo. Gracias por esto, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.